El asesino silencioso lleva unas 50.000 personas a urgencias en Estados Unidos cada año y provocó 1.319 muertes en el 2014. Entre el 4 y el 10% de los casos de intoxicación por monóxido de carbono ocurren en la infancia y es más frecuente durante el invierno. El monóxido de carbono es un gas incoloro, insípido, inoloro y no irritante que está presente en la atmósfera en una concentración menor al 0,001%. En condiciones fisiológicas, este satura aproximadamente un 0,5% de la hemoglobina total, formando la carboxihemoglobina. Aquí vemos varias de sus fuentes. Los niveles de carboxihemoglobina considerados como normales son del 2% en la población general, entre el 3 y el 7% en niños, entre el 5 y el 10% en pacientes con anemia hemolítica y del 10% en fumadores. Niveles superiores están considerados anormales y pueden producir síntomas. La intoxicación por monóxido de carbono se puede diagnosticar con una tríada clínica que son la presentación de síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, historia clínica de exposición reciente a monóxido de carbono y niveles de carboxihemoglobina elevados. Los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar o las náuseas. Los efectos tóxicos del monóxido de carbono no están relacionados con su nivel en la sangre, ya que la actuación de esta molécula tiene lugar en los eritrocitos y en la mitocondria. Por lo tanto, el CO tiene efectos sobre la respiración mitocondrial, la manera en que las células utilizan la energía de la que disponen, la inflamación y la creación de radicales libres. En primer lugar, el CO tiene una afinidad muy grande por las proteínas con grupos hemo, también llamadas hemoproteínas. Los grupos hemo son muy importantes en todas estas proteínas, y sobre todo en la hemoglobina. El CO tiene una afinidad 250 veces mayor por la hemoglobina que el O2, lo que provoca dos problemas. En primer lugar, al tener más afinidad, el CO se unirá preferencialmente al grupo hemo en el caso de que las dos moléculas estén disponibles. Y, en segundo lugar, existe un fenómeno de cooperatividad positiva al unirse a una molécula de CO. Esto significa que si un CO se une a un grupo hemo de la hemoglobina, los otros grupos prostéticos van a tener más afinidad por las moléculas de 2 y de CO del medio. A este estado de alta afinidad se le llama R, contrario al T. En estado R, las moléculas de O2 que transportan la hemoglobina se quedan atrapadas en ella y no se liberan en órganos y tejidos que lo necesitan. Aparte de unirse a la hemoglobina, el CO puede unirse también a la mioglobina o a la citocromo C oxidasa de la mitocondria. Este citocromo tiene dos grupos prostéticos hemo llamados A y A3 y tres iones de cobre que están organizados en dos centros A y B. Cuando hay CO, el funcionamiento del complejo 4 se ve afectado. El CO, que tiene una afinidad 3 veces mayor que el oxígeno por el grupo hemo A3, va a competir con este para colocarse en él. Esto provocará que no podamos obtener agua, ya que no habrá reducción del oxígeno, lo que alterará el flujo de electrones en el complejo y hará que se pare la transferencia de protones al espacio intermembrana. Sin estos no se podrá producir ATP. Además, va a haber una acumulación de electrones que participarán en la formación de superóxido. Cabe destacar que el efecto del CO se ve amplificado en condiciones de hipoxia, ya que les será más fácil unirse al grupo hemo A3. El monóxido de carbono puede afectar también al sistema cardiovascular en algunos pacientes, ya que altos niveles de carboxihemoglobina favorecen el desarrollo de infartos cardíacos. Para compensar la falta de oxígeno liberado causada por el monóxido de carbono, el corazón puede bombear más sangre para aumentar el gasto cardíaco o puede aumentar la extracción de oxígeno. Estos mecanismos de compensación pueden conducir a un colapso cardiovascular. Además, altos niveles de monóxido de carbono pueden aumentar la formación de coágulos en el interior de vasos sanguíneos. Luego, el monóxido de carbono aumenta la expresión de la óxido nítrico sintasa. Esto resulta en la S-nitrosilación de NaB1.5, que es la unión covalente de un grupo nitroxilo a un grupo tiol de una cisteína de la NaB1.5. Esta unión hace que entre más sodio a los miocitos ventriculares, lo que provoca arritmias, a causa de un alargamiento del tiempo QT. Si se utiliza un inhibidor de la óxido nítrico sintetasa como el NAME y ranolazine, que inhibe los canales de sodio NaB1.5, se reducen las arritmias y se corrige el intervalo QT. También el hecho de que se inhiba la fosforilación oxidativa y que el CO se una a la mioglobina de los miocitos con una afinidad 60 veces mayor a la del O2 provoca un disfuncionamiento cardíaco. La inhibición de las mitocondrias también afecta al corazón, ya que facilita la aparición del miocardio aturdido y conduce a la hiperfosforilación de proteínas unidas a calcio, lo cual lleva a un estado hiperadrenérgico y provoca arritmias. El envenenamiento por monóxido de carbono tiene una naturaleza irreversible, ya que suele provocar daño cerebral a largo plazo. Esta afirmación se apoya en estos dos estudios que muestran cómo el monóxido de carbono puede provocar perturbaciones intelectuales y deformaciones del cerebro como atrofias o infartos lacunares.
Cabe mencionar que la exposición crónica a un bajo nivel de monóxido de carbono, como el hecho de fumar, también puede conllevar efectos negativos en la salud. Por otro lado, otras consecuencias derivadas de un envenenamiento con monóxido de carbono es la facilidad de generar problemas psicológicos, trastornos de estrés postraumático y la disminución del rendimiento cognitivo. El exceso de monóxido de carbono tiene un efecto activador sobre las plaquetas. Por consiguiente, el monóxido de nitrógeno de su superficie se separa de ella y puede reaccionar con radicales libres de oxígeno para formar peroxinitrito, causando una inhibición de las mitocondrias que conlleva la formación de especies reactivas de oxígeno, llamadas ROS, y la activación de más plaquetas. Por otro lado, las plaquetas activas también pueden estimular los neutrófilos, dando lugar a la liberación de mieloperoxidasa, también llamada MPO, que podemos ver en pantalla. Esta aumenta el efecto inflamatorio, induciendo la activación, la adhesión y la precipitación de más neutrófilos. Entonces, las proteasas de los neutrófilos oxidan las xantinas deshidrogenasas a xantinas oxidasas. La mieloperoxidasa y las especies reactivas de oxígeno o bien generan daños cardíacos o bien catalizan la peroxidación lipídica, formando así aductos con la proteína básica de mielina. Estos van a activar la respuesta de los linfocitos y la microglia, resultando en un daño neurológico como puede ser el DNS. Liberación de hemo y niveles de monóxido de carbono en tejidos. La exposición al monóxido de carbono en el cerebro aumenta de manera importante la cantidad de grupos hemo en el citosol de las células a través de tres mecanismos. Primeramente, el monóxido de carbono altera la síntesis de los grupos hemo. A continuación, los grupos hemo de las proteínas dañadas se separan de ellas. Y al final hay una alteración en la conservación de grupos hemo en las mitocondrias. El estrés producido por los grupos hemo hace que haya más hemooxigenasa 1, una enzima que cataliza la degradación del hemo, con la que se obtiene biliverdina, hierro y sobre todo monóxido de carbono. Así que la intoxicación por monóxido de carbono va a inducir al cuerpo a crear su propio monóxido de carbono. Además, la inhibición de la mitocondria causada por el peroxinitrito conduce a la formación de más ROS e induce una expresión por encima de lo normal de la enzima hemooxidasa 1. Hablamos de isquemia cerebral para referirnos a las lesiones producidas por la disminución del suministro de sangre en el cerebro, causante de déficits cognitivos en los pacientes. Las causas de estas lesiones pueden ser la exotoxicidad, la acidosis, desajustes iónicos y despolarización, estrés oxidativo, inflamación y apoptosis. Por otro lado, la disminución de la fosforilación oxidativa debido a este gas aumenta el flujo intracelular del calcio y la inactivación de la ATPasa de calcio. Entonces, si la concentración de ATP es muy reducida, las proteasas y lipasas intracelulares causarán la despolarización de la membrana mitocondrial, la muerte celular y la liberación de neurotransmisores, como el glutamato, que activa a su vez receptores encargados de la disfunción celular y la apoptosis. Finalmente, nos vamos a interesar en las terapias actuales contra dicha intoxicación y a perspectivas futuras. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina 250 veces más que el oxígeno. Para conseguir disociarlo, tenemos que aumentar la presión parcial de oxígeno, y por eso muchas terapias actuales consisten en la suministración de oxígeno hiperbárico, ya que se presenta como el más eficiente. Interesémonos ahora por las diferentes terapias existentes para tratar la intoxicación por dicho gas y las que se están aún desarrollando, ya sea con o sin fármacos. Las terapias que no recurren a fármacos se basan en debilitar las uniones del monóxido de carbono con la hemoglobina para que se disocien, y esto se consigue aumentando la presión parcial del oxígeno en el cuerpo del paciente tratado. Una primera vía consistiría en administrar CO2. Este aumento de CO2 lleva a una hiperventilación del paciente para compensarlo con más oxígeno. Además, el aumento de CO2 y O2 aumenta la disociación del CO de la hemoglobina. Otra vía para aumentar el aporte de oxígeno es mediante la hipernea normocámnica, en la que va a haber un aumento normal del volumen respiratorio por minuto. Es debido remarcar que el aporte de oxígeno esta vez no viene asociado con un aumento de CO2, que podría dificultar a su vez la unión del oxígeno con la hemoglobina, ya que también es un ligando de esta hemoglobina. Finalmente, también podemos recurrir a la oxigenación por membrana extracorpórea, una máquina que eliminará el CO2 y devolverá la sangre rica en oxígeno a los tejidos. Otra terapia que no se basa en el aporte de oxígeno es la fototerapia, la cual aumenta la disociación del CO de la hemoglobina o exponiendo la sangre a un iluminador que emite radiaciones electromagnéticas. Ahora veremos las opciones con fármacos. Se ha desarrollado un tratamiento con hidroxocobalamina y ácido ascórbico que aumenta la tasa de conversión del CO a CO2, acompañado de una disminución en la vida media del CO unido a hemoglobina.
Por otra parte, se ha propuesto formar otra molécula por la cual el CO tenga más afinidad que la que tiene por la hemoglobina. Así, el CO se separaría de esta para enlazarse con un complejo de porfirina encapsulado en ciclodextrina, que se une al CO con 100 veces más afinidad. Siguiendo la misma idea, se ha desarrollado una nueva clase de proteínas de globina que, como la porfirina, presenta gran afinidad con el CO. En estas dos últimas técnicas, el CO, al no quedarse libre, no provoca los efectos explicados previamente. El asesino silencioso actúa sobre las hemoglobinas, inhibe las mitocondrias y lleva a la creación de radicales libres y superóxidos. Luego, el CO tiene efectos inflamatorios, puede desencadenar su propia formación por el mismo cuerpo y conduce a la liberación de glutamato y especies reactivas de oxígeno. A nivel patológico, el CO afecta al funcionamiento del sistema cardiovascular y neurológico principalmente. Actualmente no existe ninguna cura 100% eficaz para tratar una intoxicación por CO, pero existen tratamientos como la fototerapia y fármacos que buscan disminuir su efecto en los pacientes. Aquí tenemos la bibliografía.